Un saludo a todos y todas. La presente sesión corresponde al desarrollo de una de las temáticas más importantes para la configuración del sistema internacional. Estamos hablando de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia y Herzegovina. De manera inicial, desarrollaremos una agenda a utilizar en el transcurso de esta sesión. En esta se encuentra como punto inicial una pequeña introducción sobre el tema investigado. Seguidamente se hablará de los antecedentes de dichos acuerdos y en qué consiste cada uno de ellos. Asimismo, se especificará cómo contribuyeron en la formación de la actual Bosnia y Herzegovina. Y por último, pero no menos importante, se realizarán una serie de reflexiones finales. De manera introductoria, se plantea una pregunta retórica relacionada a si estos acuerdos de Dayton realmente fueron una solución completa a los problemas estructurales de Bosnia y Herzegovina. Para la respuesta a ello, se debe de considerar que en la década de los 90 se vivieron sangrientas guerras en los Balcanes, entre ellas la guerra de Bosnia y Herzegovina, la cual inició debido a la diversidad étnica de su territorio, con intereses totalmente opuestos y ciertos deseos expansionistas de Serbia y Croacia. Para 1995 el agotamiento de ambas partes era notable, ya que habían sufrido daños humanos, económicos y militares. Por lo tanto, se debía poner fin al conflicto, pero esto se logró hasta que Estados Unidos lideró el proceso de negociación durante 21 días en la base militar de Dayton, siendo ahí donde se pactó el acuerdo. En la actualidad, aún se encuentran secuelas de la contradicción interna del país. De hecho, existen grandes desigualdades e injusticias. Es por ello que en las reflexiones finales se hará un recorrido de todos los aspectos positivos y negativos de dichos acuerdos. El propósito de esta investigación corresponde a demostrar la importancia de los acuerdos de Dayton en la formación de la actual Bosnia y Herzegovina. Yugoslavia estaba dividida en 6 repúblicas y varios grupos religiosos, entre ellos los serbios ortodoxos, los croatas católicos y los bosniacos, que eran los musulmanes. Pero no solamente fue esto, sino que uno de los precedentes fue un partido de fútbol en mayo de 1990 entre los equipos entre Croacia y Serbia. Aparte de esto, iniciaron los deseos separatistas por parte de los croatas y los eslovenos, pero tras la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina el 5 de marzo de 1992, la situación se agravó, ya que las ideas separatistas no eran compartidas con los serbos ortodoxos, quienes ya habían amenazado a los bosniak y bosnias croatas que ocuparían el 49% del territorio si decidían independizarse. En vista del incumplimiento de esta amenaza, el 7 de marzo nacía la República Srpska, formando su propio ejército bajo liderazgo del comandante Rano de tal forma que para esa época la guerra era inevitable. Se debe de considerar que los soldados serbios compartían un fin específico: derrotar a los bosnios para cumplir el sueño de la Gran Serbia, y para esto llevaron a cabo una limpieza étnica de serbios ortodoxos contra los bosnios musulmanes, dejando como resultado 200.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 2.300.000 desplazados y refugiados de una población de 4.400.000 personas, 20.000 mujeres violadas. El ataque más sangriento durante la guerra fue el genocidio de Srebrenica, una ciudad que se convirtió en un enclave bosniaco, rodeado por serbos bosnios y considerado un área segura por la ONU y vigilada por una pequeña unidad del ejército holandés. A pesar de toda la supuesta protección, se asesinaron 8.000 hombres. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la sociedad internacional en todo esto? Las Naciones Unidas, por su talante mundial y concretamente el Consejo de Seguridad como órgano directivo a quien los firmantes de la Carta otorgan la potestad de decidir cuál es y será la mejor manera de preservar la paz y seguridad internacional, actuaron de forma dicotómica y solo se quedaron en el plano resolutivo. Cabe mencionar que existieron muchas violaciones de derechos humanos a la vista de la sociedad internacional, sin la existencia de una intervención internacionalmente directa para mantener la paz. Ante tal cataclismo, y dado que no supieron o quisieron tomar medidas políticas al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados proporcionó una contundente respuesta humanitaria, que a pesar de su magnitud era insuficiente. Ahora bien, a Bill Clinton se le atribuye un papel significativo, dado que fue él quien dio un paso al frente para ayudar a Bosnia.
ya que tras el genocidio de Srebrenica decidió enviar tropas de la OTAN que después de su llegada a Serbia comenzaron a bombardear dicho territorio, convirtiéndose en la base para el fin de la guerra. Es así que para darle fin a 3 años de conflicto armado en la región, se firma un tratado de paz en 1995, que formalmente se llama Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, y que popularmente se conoce como Acuerdo de Dayton por el lugar donde se llevan las negociaciones, o Protocolo de París por el lugar donde se firma y se ratifica el acuerdo de manera formal. Ese instrumento jurídico fue firmado y ratificado por los dirigentes de los 3 estados en conflicto, o sea, por Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina, con los oficios de altos dirigentes de la diplomacia estadounidense e incluso del mismo presidente norteamericano Bill Clinton. El objetivo del acuerdo buscaba que los 3 estados balcánicos obtuvieran un compromiso por solucionar el conflicto de manera pacífica, bajo la sombra de la Carta de las Naciones Unidas, respetando los diferentes principios que ésta promulga, como por ejemplo el respeto pleno de la igualdad soberana de los países, y que ante cualquier diferencia se aboquen a solucionarlos por los medios pacíficos. Es de destacar que a través de este tratado de paz, tanto la República Federativa de Yugoslavia, hoy en día conocida como Serbia, y Bosnia y Herzegovina, se reconocen mutuamente como estados soberanos independientes dentro de sus fronteras internacionales. El acuerdo, aparte de promover la paz y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina, se contemplan las actuales divisiones políticas y su estructura de gobierno, las mismas que están enmarcadas en la Constitución de Bosnia y Herzegovina y que fueron anexadas en dicho instrumento jurídico. Algo que llama poderosamente la atención es cómo se establece el Estado de Bosnia y Herzegovina, la cual es totalmente sui generis, pues es la unión de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska, que en el idioma serbio-bosnio se entiende como República de Serbia. Si bien existen muchas repúblicas federales alrededor del mundo, el sistema político de Bosnia es definitivamente peculiar, pues está compuesta de 2 entidades que tienen denominaciones totalmente diferentes. Una es una república y la otra una federación. Además, también existe una entidad gobernada como condominio llamado Distrito de Breko, que en su momento fue un territorio colchón para ambas partes. La presidencia de la República está compuesta por 3 miembros que representan cada una de las principales etnias del país. Es de tener en cuenta que también existe un cargo de alto representante y que es designado por la Unión Europea. Su función está limitada a supervisar lo estipulado por los acuerdos de Dayton y para muchos analistas viene a cumplir como una especie de protectorado, algo muy inusual en estos tiempos y más en esta región. Como en toda federación, las 2 entidades principales son autónomas y cuentan con su propio gobierno y parlamento, que de facto posee más atribuciones que el propio gobierno central. Lo único que comparten dichas entidades son el ejército, el poder judicial y el sistema de recaudación. Para mantener un monitoreo y para implementar los diferentes elementos del acuerdo, el mismo texto ordenó a un abanico de instituciones para que realizaran dicha labor. Dentro de estas se puede mencionar la Oficina de Alto Representante, que se encargó de la tarea de la aplicación civil del tratado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que fue la encargada de organizar las primeras elecciones libres en el país justamente un año después, y la IFOR, la Fuerza de Implementación, que fue dirigida por la OTAN y que fueron los responsables de la implementación de los aspectos militares. Si bien con el acuerdo se logra establecer las fronteras externas, internamente se dan cambios territoriales, pues antes de los acuerdos de Dayton, los serbio-bosnios controlaban alrededor del 46% de Bosnia y Herzegovina, mientras que los bosnios el 28% y los bosnios croatas el 25%. Los serbio-bosnios recibieron grandes extensiones de territorios montañosos, 4% de los bosnios croatas y algunas pequeñas cantidades de territorios bosnios, pero fueron presionados a entregar Sarajevo y algunas posiciones vitales de Bosnia y Herzegovina Oriental. Con todo, cambiando calidad por cantidad, su porcentaje creció al 49%, 48% si se excluye el distrito de Breko, un poco más del 46% antes de Dayton. Es así que la República de Srpska casi posee la mitad de la totalidad del territorio del actual estado de Bosnia y Herzegovina. Repercusiones en la actualidad. El acuerdo representó más que todo un logro diplomático norteamericano, con el cual se trató de reconstruir la sociedad y forjar un nuevo futuro. Esto a través de la intervención de carácter humanitario de Estados Unidos, el cual ha destinado desde la década de los 90 más de $200 millones, cuyo objetivo era brindar ayuda económica para así reconstruir la nación, incentivar el progreso económico y el retorno de los refugiados. Pero esto dista mucho de la realidad.
El problema del Acuerdo de Dayton es que la constitución que se estableció afirmó la división de Bosnia y Herzegovina en dos entidades políticas y territorialmente distintas: la Federación de Bosnia y Herzegovina, de los bosnios y los croatas, y la República de Srpska, de los serbios. El problema radica en que una de estas entidades posee mayor autonomía, lo cual modificó en gran medida las distribuciones entre los mismos habitantes. Es por ello que la ratificación de esta constitución es concebida como un instrumento legal que privilegia a una nación étnicamente definida sobre otra. Es decir, que este acuerdo, en vez de establecer la paz y la estabilidad, sentó las bases para la creación de condiciones desiguales entre las poblaciones croatas musulmanes, serbios bosnios y bosnios musulmanes. Y esto debido a la intromisión de una potencia occidental que tomó el control de las negociaciones y que relegó a países europeos y a la misma Unión Europea a un segundo plano. Y aunque la paz se ha mantenido luego de la firma del acuerdo, el legado ha sido un sistema político disfuncional que refleja las persistentes divisiones étnicas y el agravamiento de los problemas sociales. En teoría, este acuerdo tuvo que haber favorecido la situación para Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, y a través del paso de los años, se ha evidenciado que ha sido todo lo contrario. Por una parte, la situación política del país se encuentra muy mal. Prueba de ello es la corrupción gubernamental por parte de las élites que gobiernan y la presencia de distintas manifestaciones en el territorio debido a la situación de bloqueo impuesta por las mismas élites, que han evitado cambios significativos en las áreas más desprotegidas y que a su vez ha generado descontento en los grupos más vulnerables. A razón de esto es que desde el año 2015 han existido movilizaciones sociales y cívicas por parte de las etnias con temas vinculados al área económica, social y medioambiental, y que se ha reproducido con éxito en otros países de los Balcanes, pero no ha sido el caso para Bosnia y Herzegovina. Estas movilizaciones se dan mayormente en zonas urbanas. El problema aquí es el poco acceso a oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las minorías, lo que repercute en el incremento de un fenómeno que ha provocado crisis humanitaria en los últimos años, y es la falta de empleo, que a su vez ha aumentado las oleadas migratorias. La mayoría de estos emigran a países como Alemania o Austria en busca de mejores oportunidades. Es por ello que desde el año 2014 a 2018, la Unión Europea ha otorgado permisos de residencia y de trabajo a ciudadanos bosnios. Adicional a esto, la cuestión más seria es la economía de Bosnia y Herzegovina, la cual presenta un gran declive desde hace tiempo, y pone en duda la capacidad de lograr un crecimiento económico propio sin ayuda del extranjero. Actualmente, su economía se posiciona en el puesto número 113. Su deuda pública para el año 2020 fue de 6.375 millones de euros, con una deuda externa del 36.72% del PIB. Es importante recalcar que su economía depende en gran medida de las remesas y de la ayuda proveniente del exterior. Es por estos motivos que la economía de Bosnia es considerada como una de las menos competitivas dentro de su región. Hay que tener en cuenta que estos problemas económicos se vienen desarrollando desde antes de la firma del acuerdo y que han ido en aumento debido a la situación política descentralizada del gobierno. Asimismo, gran parte de la población manifiesta el agravamiento de los problemas sociales y grandes injusticias en cuanto a temas de igualdad de derechos, porque se sostiene que aún persiste, de manera indirecta, las llamadas limpiezas étnicas, que actualmente se contemplan como actos de discriminación y vulneración a los derechos de libertad de expresión hacia las diferentes poblaciones, especialmente hacia los croatas y bosnios, que aún reciben malos tratos debido a que hay una entidad que posee mayor aceptación y territorio que las otras. Otro de los problemas que se ha logrado evidenciar en las manifestaciones es el deseo de eliminar los nacionalismos, factor que muchos consideran que es generador de inestabilidad. Es por ello que los nacionalistas serbios se han pronunciado a favor de una separación del Estado multiétnico. Es así que en noviembre de 2021, el alto representante designado por la Unión Europea envió un reporte nada alentador, en donde manifiesta que el miembro serbio de la presidencia tripartita ha lanzado amenazas de crear instituciones que reemplacen los tres pilares que mantienen al país unido: la Oficina de Recaudación de Impuestos, el Poder Judicial y el Ejército. Esto ayudaría a que la República de Srpska se convierta en un país nuevo de facto en el continente europeo. Además, si se logra concretizar, se estarían reavivando elementos que hicieron llevar a la guerra a estos pueblos en la última década del siglo XX. En conclusión, la paz en Bosnia y Herzegovina se logró luego de un largo y complejo proceso de negociaciones entre las partes beligerantes, serbios, croatas y bosniacos. Estas negociaciones se dieron por finalizadas en 1995, con la firma de los acuerdos de Dayton. Sin embargo, para llegar a este punto, anteriormente se habían firmado otros acuerdos,
los cuales, al igual que en el caso de Dayton, se habían logrado gracias a la intervención y bajo la supervisión de los Estados Unidos y de la sociedad internacional. Es importante resaltar que desde estos acuerdos se comenzaron a sentar y establecer algunos puntos para las negociaciones de Dayton. Los acuerdos de Dayton están constituidos por 11 artículos, donde las partes beligerantes se comprometen a poner fin a la guerra y al establecimiento de la paz en la región. Asimismo, en los 11 anexos que posee el acuerdo se establecen aspectos relacionados a la línea fronteriza que divide a las dos entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Srpska. Otro de los aspectos que se encuentra dentro de los anexos es el establecimiento de la Constitución de Bosnia y Herzegovina y además de temas relacionados a los derechos humanos. A pesar de que los acuerdos de Dayton fueron las bases para el establecimiento de la paz en Bosnia, fueron y han sido criticados por ser ambiguos y muy generales, al parecer temas relacionados a la división en vez de profundizar en la paz. Actualmente, Bosnia y Herzegovina sigue constituida tal y como se estableció en los acuerdos de Dayton, como un estado multiétnico y una república federal dividida administrativamente en dos entidades, por un lado la Federación de Bosnia y Herzegovina y por el otro la República de Srpska. A pesar de que la paz se logró en los años 90, en el territorio bosnio todavía se pueden observar las secuelas de la guerra y, por supuesto, las repercusiones de este acontecimiento. Los acuerdos de Dayton, si bien sirvieron para poner fin a una etapa de gran inestabilidad y, por supuesto, poner fin a uno de los conflictos más crueles desarrollados en los Balcanes en la década de los 90, en realidad no pudieron sentar las bases para que en Bosnia se llegara a una verdadera paz, pues tal como se observó en el desarrollo de la temática, al contrario, han generado que las distintas etnias que se encuentran en el territorio se encuentren en disgusto por las preferencias y desigualdades. Por otra parte, siguen existiendo partes nacionalistas bastante radicales que buscan su independencia. Esta situación son las que inquietan a la sociedad internacional, ya que podrían generar un nuevo conflicto en la zona de los Balcanes.